Hermanos, ¿qué tal? Buenos días, espero que estéis muy bien, espero que el Señor os esté bendiciendo. Aquí estamos, bueno, porque estamos en la iglesia, echando mucho de menos, esperando reunirnos con vosotros lo antes posible. Y como algunos de vosotros me habéis pedido, pues sí, no os preocupéis que cuando el primer día que quedemos haremos una comida de iglesia, si el Señor lo permite, y estaremos súper contentos, hacemos un culto de agradecimiento al Señor por habernos cuidado, porque ya sabemos que el Señor está en control y tiene cuidado de nosotros. Pero sí es verdad que quería comentaros que bueno, veis las circunstancias que se están dando en el país, veis que no solamente ya hasta el día 11, sino que se está barajando muy seriamente alargar el confinamiento hasta el día 26 de abril. Y lo que me temo es que después del 26 de abril las reglas no se quiten totalmente, sino que vayan poco a poco, paulatinamente, siendo menos estrictas. Es decir, que probablemente, si es que salimos el 26 de abril, que no lo sé, lo dudo un poco, pero incluso si saliéramos, si pudiéramos reunirnos algunos juntos, lo más seguro es que no pudiéramos reunirnos los domingos, porque ya os digo que lo que más sentido tiene es que este tipo de reglas se vayan haciendo cada vez menos estrictas, pero de manera paulatina, ¿no? Así que nos queda un tiempo todavía en el cual no nos vamos a poder reunir todos juntos. El Señor sabe, el Señor lo tiene todo en control, el Señor quiere enseñarnos muchas cosas como iglesia, así que yo por ese lado estoy contento, de verdad, que una crisis así, una situación así nos mueva y nos tambalee para que podamos centrarnos en las cosas que son importantes, ¿no? Y estaba pensando, bueno, desde el principio de la cuarentena, ¿no? Estaba pensando yo, bueno, ahora va a haber mucha gente que se va a sentir bastante como que le han quitado algo muy importante, ¿no? Las reuniones de iglesia, el poder estar todos juntos, pero va a haber gente que se va a sentir no solamente con la falta de los hermanos, que yo creo que eso es común a todos nosotros, sino que va a haber gente que quizás se sienta como que le han quitado hasta cierto punto su relación con el Señor, ¿no? Porque seamos honestos, hay gente que va a la iglesia que literalmente depende de las reuniones de iglesia con respecto a su relación con el Señor. Y claro, eso no debería ser así, ¿no? Eso no debería ser así. Y sabemos que no debería ser así, pero tristemente es cierto. Y muchos de vosotros incluso ahora lo podréis estar experimentando, que el hecho de no venir a la iglesia a lo mejor ha dejado como diciendo, bueno, ¿y ahora dónde aprendo? ¿Qué hago? ¿Cómo sigue mi relación con el Señor? ¿No? Así un poco como que esta situación os ha trastocado todos vuestros planes y no sabéis muy bien cómo tener una relación con el Señor de manera personal. Y claro, yo estaba pensando en esto, ¿no? Estos días, y a mí me gustaría que pudiéramos decir, como en el Salmo 16, me gustaría que vinierais conmigo al Salmo 16, es un Mictán de David. Un Mictán es un salmo muy importante, un salmo muy apreciado por el escritor. Y fijaros lo que dice el Salmo 16:11. Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Fijaos que realmente vemos mucha gente en la iglesia, o por lo menos percibo que hay gente en la iglesia que no está viviendo esta realidad en sus vidas, que no está experimentando la presencia de Dios, que no está experimentando que la presencia de Dios trae plenitud de gozo, ni que tampoco está experimentando que Él tiene delicias para nosotros, que podemos deleitarnos en Él mismo. Y a mí eso me da pena. Me apena mucho, y no solamente me apena, sino quiero hacer algo al respecto. Y la predicación de hoy se llama La vida plena en Cristo. La vida plena en Cristo. Y ahora que no tenemos reuniones en el local de la iglesia, tenemos reuniones de iglesia de manera virtual, todos juntos en los grupos de apoyo, que para eso lo tenemos, pero necesitamos entender que la vida plena en el Señor no depende exclusivamente de las reuniones que hagamos como iglesia, sino va a depender de algo
que tenemos, de la intimidad que tenemos nosotros mismos con el Señor, que podemos llegar a experimentar la presencia del Señor, que podemos llegar a experimentar que en su presencia estamos llenos de gozo, estamos completos de gozo, que no nos hace falta nada más para satisfacernos realmente, ¿no? Claro que sí que podemos disfrutar de otras cosas, que toda la tecnología que tenemos, pues me parece genial y hay muchas cosas de las cuales podemos disfrutar. Pero una cosa es disfrutar de algo durante un tiempo y pasarlo bien, otra cosa es que esa cosa te satisfaga por dentro, te dé gozo, te dé completa paz. Y no solamente que hay muchos cristianos que no experimentan esto, sino no experimentan que el Señor les dé deleite, poder deleitarse en el Señor, poder estar cerca del Señor y decir, Señor, gracias, porque estoy cerca contigo, porque puedo tenerte a ti, porque puedo disfrutarte a ti, porque todo lo que tú me das, mira todo lo bueno que tú me das, las cosas no solamente ya materiales, sino en la naturaleza, el aire que respiramos, una tierra en la cual, bueno, en el sentido biológico podría deciros un montón de cosas, ¿no? El cuerpo, lo bien diseñado que está, el hecho de que estamos protegidos, el hecho de que tenemos agua corriente, que tenemos cosas en nuestras casas que son lujos, que hace 100 años la gente no casi que ni soñaba con tenerlas, ¿no? Así que eso, tenemos que estar agradecidos al Señor por eso. De verdad, tenemos que estar agradecidos al Señor por eso. Y ahí podemos ver una muestra de la bondad del Señor para nosotros. Y cuando tenemos una relación íntima con el Señor, y somos independientes en nuestra relación con el Señor, podemos llegar a experimentar esto. Podemos llegar a experimentar, a conocer, a entender, a saborear la presencia del Señor, el gozo que hay y la delicia que hay, ¿no? ¿Y por qué hay muchos cristianos que vemos que no viven esta vida abundante? Pues yo voy a dar dos razones, puede haber más, pero dos razones que me parecen quizás las más grandes. La primera es que muchos de los que se dicen ser cristianos no son cristianos. Entonces, dice, bueno, ¿cómo realmente sé si soy cristiano o no? Bueno, pues para eso podéis mirar una de las predicaciones que hicimos la semana pasada y podéis ver ahí todo lo referente a eso. Pero la idea es, claro, hay gente que viene a la congregación y que no está viviendo esta vida abundante. Una de las mayores razones puede ser que no es cristiano. Y si eso está ocurriendo en tu vida, plantéate si realmente conoces a Cristo, si realmente tienes a Cristo en tu vida. Y ya os digo, refiero a la predicación del domingo pasado para que podáis entender y saber realmente y pedir al Señor perdón por nuestros pecados para poder tener ese tipo de relación, ¿no? Eso es lo primero. Algunos no tienen la vida plena en Cristo porque primero no tienen a Cristo. Y segundo, hay muchos que no tienen esa vida plena en Cristo porque se han dejado engañar por Satanás. En muchos sentidos, ¿no? Fijaros, vamos a Juan 8:44. Juan 8:44. Y en Juan 8:44, en Juan 8, en esta parte del capítulo, está Jesús hablando con los fariseos, diciéndole que vosotros sois de vuestro padre el diablo, y entre medio que está diciéndole todas estas cosas, Jesús empieza a describir varias cosas sobre el diablo, empieza a definir un poco la naturaleza del diablo, ¿no? Y quiero que lo veamos, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fijaos, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es padre de mentira. El diablo está constantemente intentando engañarnos para desviarnos de los caminos del Señor, para darnos ideas diferentes de las cuales aparecen en la palabra. Y nosotros tenemos que luchar contra eso, con la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, ¿no? Y tenemos que entender que hay veces que los cristianos, hay cristianos que se han dejado cautivar por ciertas cosas del mundo y se han creído esa mentira de que en el mundo hay mayor satisfacción que en Dios mismo. Pero yo me alegro mucho, hasta cierto punto, obviamente no me alegro por las muertes que está provocando este virus, pero hasta cierto punto estoy viendo como Dios está trabajando en la vida de muchos creyentes, haciéndoles ver que
que su satisfacción aquí no puede estar basada en las cosas temporales del mundo. No puede estar basada en lo que vemos en el aquí y en el ahora, porque todo lo que tenemos es frágil. Ya habéis visto una sociedad imponente, la sociedad occidental, ¿no? que aparentemente es imponente, con nuestra tecnología, con nuestra ciencia, con nuestros avances, que tenemos todas estas cosas y nos creemos omnipotentes. Nos creemos que nada nos puede tocar, que nada nos puede hacer daño, que estamos completamente bien, protegidos, perfectos y seguros. Y ahora llega un virus, que es un virus dañino, que es un virus con el cual hay que tener cuidado, pero que hay enfermedades bastante más serias que las de este virus. Y llega un virus pequeñísimo y nos destroza la vida, no nos deja ni salir de casa. Así que esto está manifestando que todos esos placeres, todas esas cosas temporales son frágiles, que realmente cuando llega el virus uno no está pensando en otro tipo de deseos, como podría ser que alguien dijera, bueno, voy a salir de discoteca, voy a estar con una mujer, con otra, tema de drogas, tema de dinero. Ahora la gente no está pensando en cuánto dinero tengo en el banco si estoy perdiendo un 10%, no. Ahora, los que están pensando en dinero, no es tanto el dinero, sino la estabilidad de su familia, de qué van a comer, de qué va a ser su trabajo y todo eso. Pero más allá hay gente que está pensando en sus familiares, bueno, ¿qué va a pasar con mi abuelo que tiene el coronavirus? ¿Qué va a pasar con mi madre, con mi padre, con mi hijo que tiene el coronavirus? ¿Qué va a pasar con aquellos que no están infectados por el virus, pero que estaban en el hospital y que no solamente pueden contagiarse, sino también que porque el esfuerzo ha ido hacia el coronavirus, quizá a lo mejor se le esté dejando un poco de lado? ¿Qué pasa con todo eso? Y ahí vemos que la satisfacción del mundo se volatiliza y no dura. Y no dura. Es una falsa satisfacción. La satisfacción plena y el gozo pleno, la seguridad completa, la podemos encontrar solamente en Cristo y en su palabra. Y como hemos dicho antes en el Salmo 16:11, ¿no? En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y mi objetivo con esta predicación, con esta meditación, es que todos los que estamos en la iglesia, podamos experimentar esto que pone aquí. La presencia de Dios, la plenitud que hay en la presencia de Dios y las delicias que el Señor tiene para nosotros, el disfrute que el Señor tiene para nosotros. Y me gustaría daros 3 aspectos, enseñaros o recordaros más bien 3 aspectos con los cuales podemos tener una vida plena en Dios, que son la palabra de Dios, la oración y el ayuno y la comunión entre los hermanos. Estos 3 aspectos nos van a impulsar nuestra vida devocional de una manera increíble, van a impulsar nuestra intimidad con Dios de una manera inimaginable, que a lo mejor alguno de vosotros todavía ni siquiera ha experimentado, y que yo espero que lo experimentéis. De verdad lo digo, yo espero que lo experimentéis. Así que estos 3 factores, palabra, oración y ayuno, y la comunión entre los hermanos. Y me gustaría que fuéramos a hablar de la palabra primero, ver cómo la palabra nos da y nos proporciona o ayuda a proporcionarnos una vida plena en Cristo. Vamos al Salmo 119, por razones obvias. Todos sabéis que es el Salmo en el cual se habla más de la palabra de Dios, aparece más veces que versículos tiene este Salmo, así que aparece muchísimas veces. Aparece 179 veces para 176 versículos que hay en este Salmo. Y me gustaría que fuéramos al primer Salmo que os quiero enseñar, el 143, Salmo 119, versículo 143, que habla de cómo la palabra de Dios nos satisface, nos deleita, nos guarda en momentos de aflicción. Fijaros el 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. En momentos de angustia, en momentos de aflicción, aunque todas las cosas demás del mundo se evaporen, se volatilicen, la palabra del Señor sigue siendo la fuente por la cual podemos aprender más de Dios, aprender más de sus promesas, estar más cerca suya y deleitarnos. La palabra del Señor nos recuerda que en Cristo estamos protegidos, estamos cuidados, que a Cristo no se le escapa nada,
Podemos recordar las promesas del Señor diciéndonos que Él está con nosotros hasta el fin de los días, hasta el fin del mundo. Él está siempre con nosotros en la aflicción. Fijaos lo que dice el salmista: aflicción y angustia se han apoderado de mí. No estás diciendo, bueno, tengo un pequeño problema, estoy un poquillo nervioso por esto. No, aflicción y angustia se han apoderado de mí. Todo mi ser está envuelto en angustia y en aflicción. Mas tus mandamientos fueron mi delicia. En los mandamientos del Señor, aquí la palabra mandamientos no solamente se tiene que entender como aquellas cosas que hay que hacer y las que no hay que hacer, sino como la revelación que Dios da, como todo aquello que Dios nos quiere expresar, ¿no? Y cuando nosotros vemos todo lo que Dios quiere expresarnos a nosotros, podemos disfrutar de las promesas del Señor. Podemos disfrutar de que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque tiene cuidado de nosotros. Yo me acuerdo una vez que estaba con una de mis abuelas hablando, y yo en ese momento, pues, bueno, estaba creciendo mucho, pero tenía muchas cosas que cambiar, así que me creía que lo más importante en la vida del creyente era hacer cosas, ¿no? No sé si habéis pasado por una situación similar, pero a mí me ha pasado. Y mi abuela me dijo: ay, Gonzalo, lo más importante de la palabra, conocer al Señor, las promesas del Señor, que es lo máximo que tenemos, lo mejor a lo que nos podemos aferrar. Y yo diciendo, bueno, esto de las promesas del Señor, esto es para débiles. Así, yo pensaba en mi mente, no le dije a mi abuela, obviamente, pero esto es para débiles, ¿no? La promesa del Señor. Aquí lo que hay que hacer es trabajar y esforzarse y hacer cosas. Y aunque sí que hay que trabajar y hay que esforzarse y disciplinarse y hay ciertos mandamientos del Señor que hay que obedecer, pero con el tiempo me he ido dando cuenta de que realmente lo mejor que tenemos en la palabra es las promesas que el Señor nos da, de su cuidado, de su amor, del control que Él tiene, de su soberanía, de que Dios es soberano, de que a Dios no se le escapa absolutamente nada, de que Dios sigue estando en su trono y que Dios lo controla absolutamente todo, que no hay ni una partícula, ningún virus, nada por ahí que se mueva sin que Él no lo permita. Y eso es increíble, esas promesas son increíbles. No solamente tenemos las promesas de Dios que nos dan satisfacción en el tiempo de aflicción, sino también que Dios se revela a sí mismo en la palabra. Así que vamos al Salmo, al versículo 135. Vamos al versículo 135. Dice: haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Está pidiendo aquí el salmista que el rostro del Señor, que la presencia del Señor, que Dios mismo, que la revelación de Dios resplandezca, es decir, sea enseñada, sea revelada, sea manifestada a aquel que quiere comprenderlo más. Y enséñame tus estatutos. Ya os digo, aquí los estatutos, mandamientos, las palabras todas que se están usando, tienen que ver con la revelación que Dios le da a su pueblo, ¿no? Y fijaros, hay una estrecha relación entre que Dios resplandezca su rostro sobre nosotros, es decir, nos enseña más de quién es Él, con comprender su palabra, enseñar sus estatutos. Y eso me parece increíble, ¿no? Me parece que podemos entender nosotros a través de la palabra de Dios cuál es el carácter de Dios, quién es Dios y cómo Dios se ha manifestado a nosotros, ¿no? Hay una forma muy, muy guay de la cual me gusta definir la palabra de Dios, ¿no? Hay gente que en el pasado, hay gente que ha dicho que la palabra de Dios es nuestro manual de instrucciones, ¿no? Y vale, está bien, la Biblia contiene instrucciones que tenemos que llevar a cabo y Dios nos manda, ya os he dicho como antes, pero a mí me gusta pensar mucho más en la Biblia como la revelación de Dios, en donde Dios se revela a sí mismo y revela el plan de salvación para la vida. Y claro que en ese plan de salvación entra todo aquello que el creyente debe hacer, no debe hacer, pero va mucho más allá. Es Dios revelándose al hombre, es Dios queriendo acercarse al hombre, es Dios queriendo salvar al hombre y el hombre respondiendo positivamente a esa invitación de Dios. Y yo me acuerdo que cuando estaba estudiando la palabra por mi cuenta, con la etapa 18, 19, 20 años, muchísimo, me di cuenta que yo podía conocer al Señor a través de la palabra. Que como hemos dicho antes, que algunas personas son dependientes de las reuniones dominicales, que yo me di cuenta en ese momento
que yo no tenía que depender ya más de las reuniones dominicales, que yo ya tenía una relación con el Señor, que el Señor ya se me estaba mostrando a mí a través de la palabra, y que yo podía, yo ya era independiente, en el buen sentido de la palabra. Era independiente, era lo suficientemente maduro para llegar y decir, puedo aprender de Dios yo solo en mi casa estudiando y comprendiendo qué es lo que Dios tiene para mí, ¿no? Eso no significa que no necesitemos maestros, que no necesitemos pastores, líderes, que nos enseñen, que nos guíen, que nos ayuden a discernir ciertas cosas, porque si no el Señor no habría repartido esos dones, obviamente, ¿no? Pero el Señor no quiere que nuestra relación personal dependa de un líder, de un pastor, de un maestro, por muy buena que sea, sino que nuestra relación dependa de Él, dependa de la palabra, dependa del tiempo en el cual estamos sumergidos, viendo ahí qué es lo que Él tiene para nosotros y cómo Él quiere que andemos y cómo quiere que seamos luz para los demás. Esto es lo increíble, Dios revelándose al hombre, Dios revelándose a sí mismo a nosotros. No solo eso, sino que otra forma en la cual podemos experimentar la vida plena en Cristo a través de la palabra es a través de la meditación. Quiero que vayamos al versículo, los versículos 97 y 99, ¿vale? 97 y 99. Dice el versículo 97, Salmo 119. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Fijaros esa palabra, meditación. Y versículo 99 dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Nosotros tenemos, valga la redundancia, una práctica olvidada, una práctica poco practicada, que es la práctica de la meditación, de pararnos y pensar las cosas del Señor. Coger un pasaje, darle vuelta, intentar entenderlo, intentar entender un tema más complejo, más sencillo, lo que sea. Me acuerdo que cuando tenía pues 17 y 18 años, pues los chicos de la iglesia quedábamos juntos para cenar todos los viernes y quedábamos juntos, estábamos toda la noche y jugábamos y nos reíamos muchísimo, cenábamos juntos y me acuerdo que siempre en esos momentos en los cuales estábamos después de comer, tranquilos, hablando un poco, siempre surgían temas de la Biblia, del Señor, y hablábamos y estábamos 1 hora, 2 horas, tranquilamente, porque era un ambiente distendido, hablando, contentos, y diciendo, oye, ¿tú qué piensas de este aspecto? ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a esta cosa, ¿no? Y hablábamos entre nosotros, nos comentábamos cosas, crecíamos, muchísimas de las cosas que yo aprendí por ese tiempo en el cual estábamos juntos, meditando, ¿no? Y para mí fue un tiempo muy especial y lo atesoro mucho en mi corazón, yo sé que mis amigos también, porque fue un tiempo de crecimiento increíble, no solamente crecimiento personal, en el cual yo medito solo en mi casa, que también es muy importante, sino también tiempo con otros hermanos meditando, pensando, oye, ¿y esto cómo podíamos hacerlo? Incluso no solamente ya algo abstracto o más teológico, sino cosas de la vida práctica. Oye, este tema, ¿cómo lo enfoco yo desde una perspectiva bíblica, ¿no? Muy interesante. Así que hemos visto que podemos tener una vida plena en Cristo a través de la palabra, por las promesas que nos da, porque Él se revela a sí mismo y a través de la meditación. Me gustaría que fuéramos a la segunda parte, que es una vida plena en Cristo a través de la oración y del ayuno. Y fijaos, quiero que vayamos a Hebreos 10, del 19 a 22. Hebreos 10, del 19 al 22. Y aquí en Hebreos sabéis que es un libro en el cual se está constantemente hablando del nuevo pacto en contraposición al antiguo pacto, la supremacía de Cristo, que Cristo es más grande que todo aquello que aparecía en el antiguo pacto, el sacrificio de Cristo, que Cristo se hizo un sacrificio por nosotros, que cumplió la ley, que en su voluntad hemos sido santificados. El versículo 12 de Hebreos versículo 12 de Hebreos 10 dice que Cristo se ofreció una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, ¿no? Así que está hablando de todo lo que Cristo ha hecho, que cuando Cristo ha pagado por nosotros ya no hay más ofrenda por el pecado.
Y vamos al versículo 19, ¿no? Y dice, así que, es decir, está tomando todo aquello que ya se ha dicho de todo lo que Cristo ha hecho, y dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fijaros, el Señor Jesús ha muerto por nosotros, nos ha dado vida. Ya dice el versículo 18 que donde hay remisión de los pecados ya no hay más ofrenda por el pecado. Nosotros no tenemos que hacer nada para pagar por nuestros pecados de manera posicional. Eso ya está completamente listo, está completamente pagado, en una deuda que está saldada. Y dice, así que, por lo tanto, teniendo libertad, entrar en el lugar santísimo. Y el versículo 22 dice de qué manera hay que hacerlo, ¿no? Acercándonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y qué increíble, ¿no? Que podemos acceder al lugar santísimo de Dios mismo, la misma presencia de Dios todos los días, en cualquier momento que queramos. Se ha abierto de manera ilimitada, no solamente libertad en el momento, en el sentido de que podemos entrar siempre que queramos, sino también libertad porque somos dignos, porque ahora estamos vestidos de Cristo, revestidos de Cristo, y tenemos los derechos legales para entrar en la presencia del Señor, derechos legales que nosotros no nos hemos ganado, pero que Cristo los ha ganado por nosotros. Y ahí tenemos la satisfacción de poder entrar al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El Señor murió por nosotros, el Señor lo hizo todo por nosotros para que pudiéramos tener acceso a Dios. Y no solamente un acceso en el cual, porque vamos a tener el tipo de acceso, ese tipo de acceso en la eternidad, en el cual lo vamos a ver cara a cara y ya no va a haber ningún problema, ni pecado, ni absolutamente nada, todo es perfecto. Pero el acceso a Dios empieza aquí y ahora. Nosotros teniendo la posibilidad de conocer más a Dios, de entender más a Dios, de orar más al Señor, de estar en intimidad con Él. Hay gente, no sé, hay gente que piensa que el orar y el tener devocional con Dios es sentarte en una silla, tener, venga, 30 minutos, ¿no? 15 de Biblia, 15 de oración y tal y cual. Y yo os digo, a mí me funciona muchísimo esa fórmula, de decir, venga, voy a tener un tiempo y yo me lo divido en mi tiempo de lectura y de oración. A mí me funciona muchísimo, pero eso también puede ser por mi carácter. Yo conozco gente que le encanta orar al Señor mientras que está haciendo un dibujo, mientras que está escribiendo. Hay gente que escribe sus oraciones, hay gente que le encanta irse a la naturaleza y empezar a orar y empezar a leer los versículos, leer la palabra del Señor allí en la naturaleza. Y eso son diferentes formas, diferentes métodos en los cuales podemos disfrutar de la palabra y de la oración. Así que, hermanos, no nos encasillemos en una manera, busquemos aquella que más nos impulsa a estudiar la palabra, a conocer del Señor en la palabra y a pasar tiempo en oración. Fijaros qué bueno que podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia del Señor. Todo esto solo en casa, ¿no? Ahora no tenemos que aparentar nada a nadie. Ahora incluso cuando ayunamos, ya como eso nos lo dice Mateo 6, ¿no? Que cuando entres a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y que no te vea nadie más y solamente tú y tu Padre que está en los cielos. Y que cuando ayunes, que tú no te dejes la cara y todo tu cuerpo como, ay, pobrecito que estoy ayunando. No, sino que bueno, que parezca normal, que nadie se entere de que tú estás ayunando, porque tú lo estás haciendo para el Señor y para ti. Y cuando lo hacemos para el Señor solamente y no buscamos la aprobación de los hombres, entonces estamos en el camino correcto de comprender más al Señor y de tener más intimidad con Él. Y en este tiempo de coronavirus en el cual estamos en la casa, podemos aprovechar de una manera casi como nunca antes de tener este tiempo de intimidad con el Señor. Y yo os animo de verdad muchísimo a que podamos desarrollar estos tiempos con el Señor de intimidad. Y me gustaría que fuéramos a la última parte. La vida plena, podemos experimentar la vida plena en Cristo junto
con los diferentes hermanos, es la comunión de los santos. Y quiero que sigamos en Hebreos 10, fijaros lo que sigue, ¿no? Versículos del 23 al 25, dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El Señor nos manda aquí, justo después de este pasaje de la oración, de acercarnos al lugar santísimo, que nos mantengamos firmes sin fluctuar, que aquella esperanza que hemos tenido, que sigamos teniendo esa profesión de esa esperanza que tenemos, porque fiel es el que prometió la esperanza que nosotros tenemos. Es decir, podemos confiar en que lo que Dios nos dijo, que tiene un lugar preparado para nosotros en el cielo, que va a estar con nosotros siempre, que vamos a tener vida eterna, esa esperanza se va a hacer realidad, se va a cumplir, porque fiel es el que prometió. Y fijaros ahora en este momento en el cual el Señor dice que nos mantengamos firmes, sin fluctuar, siendo fieles a esta esperanza, manteniendo esta profesión de la esperanza. Fijaros ahí donde entra la comunión con los hermanos, ¿vale? Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hay gente que yo no entiendo por qué. Hay gente que se ha quedado solamente con el tema de tengo que ir a la iglesia o tengo que ir al culto porque es lo que hay. Ya está, como no me tengo que dejar de congregar, pues hay que hacerlo. Para mí, hermano, esa mentalidad me parece una mentalidad muy pobre, la verdad. Me parece una mentalidad muy pobre. Porque fijaros que el objetivo del pasaje, si vemos el pasaje, no está hablando solamente de que, bueno, tienes que ir físicamente ahí, sino el objetivo de congregarse es estimularnos al amor y a las buenas obras y exhortándonos y exhortarnos, porque vemos que aquel día se acerca, el día en el que Cristo viene se acerca. Es decir, cuando alguien viene a la iglesia y dice, bueno, yo es que vengo porque tengo que venir y ya está, hay una obligación y tal, y digo, qué pobre. Esa mentalidad es muy, no sé, ha perdido el enfoque completamente. El enfoque es congregarnos para estar juntos, para disfrutar juntos de la coinonía, disfrutar juntos de estar todos amándonos y animándonos, exhortándonos, pero fijaos específicamente lo que dice el pasaje, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Yo como cristiano, la verdad es que gracias al Señor he crecido en una familia donde no era una opción eso de ir a la iglesia, no. Había que ir, punto, ¿no? Y claro, yo al principio me lo tomaba más como una obligación, como algo que tienes que hacer, un mandato, algo tedioso, algo difícil, algo que aunque no quiera ir, tengo que hacerlo y todo eso. Pero después con los años y con la madurez me he dado cuenta de que digo, es que tiene muchísimos beneficios estar junto con los hermanos. Yo hay veces que he tenido problemones en mi vida. ¿Y dónde he encontrado consuelo? En la palabra del Señor, en la presencia del Señor, pero también en la comunión de los santos. También con los hermanos, donde oran por mí, donde están conmigo, donde me animan, donde me arropan. Y no estoy hablando, y estoy hablando de todo el mundo, gente mayor, gente más joven que yo, todo el mundo en la iglesia. Por lo menos la mayoría de la gente de la iglesia, ¿no? Estimulándonos al amor y a las buenas obras. Cuando yo he tenido crisis de fe, ¿a quién he ido? A otros hermanos, para que me ayuden, y al Señor obviamente, ¿no? Pero también a otros hermanos. Cuando he tenido problemas, circunstancias difíciles, he acudido al Señor y después también he acudido a otros hermanos maduros para que me ayuden, estimulándonos al amor y a las buenas obras, recordándonos cuáles son las cosas importantes, que las cosas importantes no son pequeños debates teológicos sobre un versículo u otro versículo, que pueden tener su valor, pero las cosas importantes en la vida práctica del creyente son el amor y las buenas obras. El amor y las buenas obras, el amarnos unos a otros y el amar a aquellos que están fuera. Y cuando nosotros entendemos eso, vemos cuál es el propósito de congregarnos. Ya no estamos atados a decir, bueno, es que tengo que ir porque tengo que ir. No, es que quiero ir. Es que quiero ir, quiero reunirme con los hermanos. Por eso
Por eso hemos creado los grupos de apoyo, porque sabemos lo importante que es la comunión con los santos, aunque sea de manera virtual, pero por lo menos oramos, hablamos, compartimos, nos ayudamos, si alguno tiene algún problema, pues se soluciona, lo solucionamos entre todos. Y eso es estimularnos al amor y a las buenas obras. Y no solamente estimulándonos al amor y a las buenas obras, sino exhortándonos. Fijaos esta palabra, exhortándonos, que a veces no nos gusta mucho, que no, se puede traducir como que nos regañen, como que algo está torcido y lo enderecen, ¿no? Eso es exhortar a alguien, decirle, oye, mira, el camino por el cual vas no está muy bien, déjame que te ayude, vamos a ir por este otro camino, ¿no? Y eso a nadie, yo no conozco a nadie que le guste que lo exhorten. A mí me gusta que me exhorten en el sentido de que sé que algo bueno viene después, pero no, en el momento no estoy muy contento. Pero es necesario que nos exhortemos, es necesario que los hermanos entre nosotros nos afilemos, porque a veces, seamos honestos, a veces se nos olvidan cosas importantes y caemos en la rutina y caemos en el pasotismo y caemos en cosas que no deberíamos caer. Y viene otro hermano y te dice, mira hermano, que eso de ahí no está bien. Eso de ahí no está bien. Y es importante esa exhortación entre los hermanos. Y no estoy hablando del pastor con la gente de la iglesia, o los líderes con la gente de la iglesia. Todos los hermanos entre sí. Todos los hermanos entre sí. ¿Por qué? Porque vemos que aquel día se acerca. Aquel día que es la venida de nuestro Señor se acerca más y más. Y debemos estar preparados. Debemos saber que tenemos poco tiempo. Debemos saber que Cristo está a las puertas. Ya lo vemos. Con la globalización, muchísimas cosas, profecías bíblicas que se están cumpliendo. Cristo está a las puertas. Y el propósito de exhortarnos es que nosotros como cristianos podamos cumplir la gran tarea que tenemos, que es la gran comisión. La gran comisión, la gran tarea. Y que podamos exhortarnos en esos aspectos, no solamente ya en la gran comisión, sino en el amor a los demás, en el perdón, incluso en aspectos muy prácticos, como que, oye, mira, veo que no tienes un buen manejo del dinero, déjame que te eche un cable, veo que no manejas muy bien tus emociones, déjame que te ayude. Y todo eso, hermanos, todo eso viene a través de la comunión de los santos, el estimularnos al amor y a las buenas obras y el exhortarnos para que cuando llegue el Señor hayamos hecho lo que teníamos, lo que Él había diseñado para nosotros, para que nosotros hiciéramos. Así que podemos tener una vida plena en el Señor a través de estos tres recursos: la palabra del Señor, la oración y el ayuno y la comunión con los santos. Y yo quiero terminar esta meditación animándoos a que os apropiéis de una vez por todas. Si todavía no sois independientes en vuestra vida devocional, si todavía no habéis experimentado la plenitud del gozo que hay en el Señor, de la presencia del Señor, si todavía estáis ahí, que no termináis de crecer, que no termináis de avanzar, hermano, de manera definitiva, apropiate ya de estos recursos para poder crecer en tu relación con el Señor. De verdad, necesitamos como iglesia tener cristianos maduros, tener cristianos independientes, y eso, digamos, eso no es que uno lo sea y los demás no. Es decir, la iglesia está compuesta por individuos. Cuanto más fuertes sean los individuos, de manera individual, más fuerte es la iglesia en su conjunto. Así que, hermano, tenemos estos medios de gracia. Tenemos estos medios de gracia: la palabra, la oración y el ayuno y la comunión con los santos. No los dejemos. Sigamos ahí. Estudiemos la palabra. Recojamos todo lo que podamos de ahí. Estemos pasando tiempo en oración. Y por favor, pasad tiempo con los grupos de apoyo. Pasad tiempo con los hermanos. Llamarles, porque tenemos ahora más tiempo casi que nunca. Disfruta de eso. Y yo espero y oro, y esta mañana estaba hablando con un hermano sobre eso, que esto no se acabe con la crisis. Que no, cuando se acabe la crisis, bueno, ya nos olvidamos del Señor y se acabó. Sino que todo esto que estamos experimentando, todo este cambio, este avivamiento que el Señor está trayendo a muchas de vuestras vidas, que todo esto sea algo verdadero, sea algo que perdure, sea algo que literalmente cambie la vida de nuestra iglesia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que sí. Yo creo que el Señor quiere hacer muchísimas cosas y creo que
y creo que necesitamos que el Señor haga de estas cosas. Así que, hermanos, si queréis tener una vida de intimidad con el Señor independiente, aquí tenéis varios recursos que os he comentado hoy. Así que espero que el Señor os bendiga muchísimo. Estamos orando por vosotros, orad por nosotros también, y que el Señor de verdad os bendiga mucho. Un abrazo.